that we're not gonna fall. I wanna stay together, but it is now or never. And girl, you make the call. Making me fall crazy in love. And the truth will not refine anything that we have said. Baby, can we survive? Buenas noches, amigas y amigos de la televisión online, tiempo presente. Y por tiempo presente, haciendo uso del término, vamos a hablar de algo de actualidad. Estamos inmersos justamente en un festejo anual que nos trae reminiscencias, recuerdos, nostalgias, sentimientos de aquellas personas que no están. Estamos hablando del Día de los Difuntos o Día de Todos los Santos, que nos remite a varios temas de la muerte, por ejemplo, el tema de la trascendencia, por ejemplo, el tema del más allá, por ejemplo. Pero yo voy a empezar esta tertulia haciendo una pregunta a los niños y a los jóvenes. Esta pregunta es, niños y jóvenes, que cualquiera de ustedes se la pueden hacer. ¿Qué significa para un niño o para un joven el Día de los Finados? Posiblemente la respuesta sea encogerse de hombros, seguir con su móvil y el niño pensar en el disfraz de diablo con cuernos que va a llevar a la escuela. Y el joven pensando en el disfraz de zombi cadavérico que va a llevar a la fiesta de Walpurgis, de esa noche de copas y de encuentros en esta Halloween, cuyo significado es final del verano para los celtas, para los irlandeses, que fueron los que llevaron este festejo a Estados Unidos, y como ocurre en otras facetas de la vida y del acontecer, Estados Unidos lo exportó a medio mundo y nos está quitando a Canarias y al mundo hispano en general recordar, centrar, hablar y sentir lo que significa el Día de los Finados o de los difuntos, en ese recuerdo al que antes aludí. Es un tema que tiene muchos significados, polisémico, que nos puede llevar horas y horas de debate, pero que vamos a intentar centrarlo, como siempre, acompañado de los compañeros, de los amigos, de las amigas que están con ustedes todos los lunes a esta hora. Marolisa Blanco, psicóloga, doctora en psicología, trabajadora social. Antonio Melián, como siempre, licenciado en ciencias religiosas, nadie como él quizás para hablar de este tema hoy tan concreto, mediador familiar, y como siempre yo, Paco Javier Montes de Oca, es un gusto estar con ustedes y debatir este tema que creo que puede interesar y que viene perfectamente acorde, que viene al dedillo, como se dice, a estos primeros días de noviembre, en el que, además de ir a los cementerios, ir a las misas, se festejaba con asado de castañas y con asado de piñas asadas, y en la que se repartía el vino dulce y el anís, y que muchos recuerdan porque fue el primer día en que agarraron una chispa. Se puede hablar, y es verdad, es cierto. María Luisa, Bueno, a mí me resulta muy interesante tu introducción, como siempre, porque evidentemente la muerte es una realidad, está ahí presente, queramos o no queramos, aunque la cultura dominante nos hace intentar olvidarla. Antes moríamos en nuestras casas, ahora vamos a morir a los hospitales, y cada cultura ha tenido una forma distinta de mirarla, incluso ya no tanto con una visión tan global, sino, por ejemplo, más local. Ahora, cuando tú hablabas del tema de los finados, pues yo me acordaba también, en Galicia se usa lo de la Santa Compaña, que viene siendo algo parecido, y también los gallegos hacen lo de las castañas, y bueno, pues son tradiciones que nos conectan con los que nos han dejado, pero de una manera que para unos es una celebración, porque los hemos tenido, los hemos disfrutado, y para otros puede ser
una tristeza. A mí me resulta muy interesante que si abrimos la mirada, por ejemplo, a otras culturas, como por ejemplo puede ser en la India, que tuve la oportunidad de estar viendo al lado de las piras funerarias, realmente, bueno, ahora también hemos introducido el tema de la cremación en la cultura nuestra, española y europea, porque antiguamente todo el mundo iba a la tierra, se enterraba en la tierra, y los cementerios tenían un papel que ahora no tienen, porque ya la mayor parte de las veces si te queman, pues eso se mete en una urnita, y aunque ahora está prohibido tirar las cenizas por ahí, pero bueno, yo siempre decía, a mí que me tiren las cenizas en la playa de las Canteras, aunque sea para allá para adentro, pero bueno, parece que ahora eso está prohibido por temas de contaminación. Pero a mí lo que me resulta interesante es la manera como cada cultura celebra o llora un hecho tan real y tan importante que es la muerte, y que hemos querido en este momento esconder. Entonces quizás esta celebración del día 1 de noviembre nos puede ayudar para retomar la mirada de la muerte de otra manera que podemos hablar aquí en esta tertulia. Antonio. Sí, no, evidentemente, y ahondando en tu consideración, a mí me impresiona siempre que yo pienso y hablo de la muerte, que es bastante, cuando me dejan. Hay gente o hay grupos que te dicen, ese tema es tabú. No hay, di qué día vas a hablar para no venir. Bueno, pues si es tabú, para ellos es tabú, para mí ya no hablo. Pero el tema, remontándonos a las culturas iniciales y primitivas, ¿no? Tenemos egipcios, aquellos monumentos como son las pirámides para reyes que quieren perpetuar pues su vida con esa magnificencia, un poco para mitigar de alguna manera la desaparición por la muerte. El Valle de los Muertos, en fin, eran tremendos cementerios que iban acompañados de la cultura del viaje, del camino. Tenían alimentos, tenían ropa, tenían calzado para ese largo camino. A ellos se les antojaba que el camino era muy grande, ¿no? El primer culto que se conoce en España es en Burgos, en Atapuerca, donde se exhiben bastantes representaciones rupestres de la muerte y de los signos de la muerte. En el mundo actual, afortunadamente, cada vez menos, por supuesto, porque se están sustituyendo por superficialidades exportadas, pero ahora toca eso, ¿no? El trasiego de las personas, desde pueblos hasta pueblos nativos, para participar en esa fiesta, en esa ceremonia de visitar a los muertos, poner flores a los muertos, ir a la misa que se celebra en el cementerio para los muertos. Yo he estado delante o detrás o al lado de gente que sé que no creen en la trascendencia, sin embargo están fervorosamente allí. No sé si por respeto a su familia, si es porque no acaba de desmitificar su trascendencia con su inmanencia. Dicho de otra forma, que haya más allá o que todo acabe con la muerte. Esto es un reto, es un tema que a mí me gustaría también de alguna manera tocar. Sí, centrados además en el festejo, el Día de Todos los Santos, que antes curiosamente había, recuerdo yo en la escuela, 2 festividades y 2 días sin escuela. El Día de Todos los Santos, 1 de noviembre, y el día 2, Día de los Difuntos. Posiblemente se haya concentrado en uno. Pero también interesaría a lo mejor hablar del significado que para cada uno tiene, aparte de la muerte, este día. En el sentido de que, por ejemplo, posiblemente hoy día no sería así, y tanto Magui como Antonio lo pueden ampliar, lo pueden describir mejor, porque yo recuerdo que esta festividad, por lo menos para nuestra infancia de los años 50 y 60, tenía un significado de miedo.
a mí me daba miedo el purgatorio y me daba miedo los curas que pasaban por el cementerio haciendo los responsos. Además, curiosamente, también me daba la impresión de que hasta después de la muerte había clases, ¿no? Clases sociales, porque había pobrecitos enterrados en las tumbas y otros que estaban en losas con hornacines y demás, y además el cura cobraba de forma diferente, un duro si el responso era cerrado y rezado, y 2 duros si era cantado. Quiero decir, a mí me reporta, por supuesto, aquí podemos también entrar con el miedo a los cementerios, el miedo que transmitía esta festividad y que por lo menos a los chiquillos y a la gente joven de aquella época nos dejaba un poco impávidos, ¿no? Por lo menos yo lo recuerdo, ¿no? Quizás ahora, y quizás Antonio tenga más datos por su especialidad, está cambiando el sentido porque a lo mejor incluso la propia festividad de lo que significa la muerte, el entierro y el funeral le dan un aspecto más positivo, en la que no está presente las tinieblas y el fuego eterno, que el cura nos decía si pecábamos o si teníamos malos pensamientos. Entonces, todo ese tipo de cuestiones yo creo que ha ido desapareciendo, espero que afortunadamente, y como tú un poco también apuntabas ahora, y tú también, Magui, haya un cierto mensaje más de esperanza que hace 40 o 50 años. ¿Te parece? Sí, hombre, yo lo que sí también pienso, vamos, estoy de acuerdo contigo, que esas distintas miradas de la muerte, pero a mí me interesa mucho abordar el tema de la muerte como conciencia de vida. Yo recuerdo que una vez asistí a un congreso que se llamaba Morir es vivir y vivir es morir. Y realmente no nos damos cuenta que estamos aquí, estamos viviendo, pero estamos aquí y estamos muriendo. Con lo cual, el mensaje de no pensar en la muerte significa no pensar en la vida. Y yo voy a morir como estoy viviendo. Y hay gente que vive muriendo y no muere viviendo. Y yo quiero morir viviendo. Con lo cual, si quiero morir viviendo, quiero mirar de frente la realidad que tengo, quiero decir, voy a comprometerme con lo que yo quiero comprometerme, voy a disfrutar con lo que quiero disfrutar, voy a compartir con lo que quiero compartir, y que la muerte me coja en plena realización de lo que yo quiero que sea mi vida. Nosotros ya tenemos un poco de edad, pero sin duda no sabemos cuántos años la vida nos va a dar, porque todavía realmente en el momento histórico que estamos, pues el índice de, vamos, la previsión de muerte se aleja, la esperanza de vida. Con lo cual a mí me parece muy importante retomar esta fiesta para hacer un trabajo educativo yo creo que con todo el mundo, no solamente los jóvenes en los centros educativos, sino también en cualquier escenario en el que nos podamos mover, por ejemplo aquí, ahora que estamos con los amigos que nos escuchan. Es tan importante vivir como queramos y no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, porque cada día estamos viviendo y cada día estamos muriendo, aunque no sea esa muerte final en la que ya se desaparece nuestra acción en la tierra, pero a mí me parece que es un mensaje importante, y no estar movidos por el miedo del cura que nos dice es pecado, sino movidos por la conciencia de una vida coherente con los principios, valores, ética que nos mueven, y decir, me atrevo, y si en el camino me la pego, pues me la pegué, pero estoy viviendo y no estoy muriendo cada día porque no hago lo que creo que es vivir para mí. Sí, no, tienes toda la razón. Desde el Dies Irae, que cantaban todos los sacristanes en el cementerio o en cada entierro, desde la oración, cuando se hacía la extrema unción, que iban las campanas sonando por todos los pueblos, doblando. El moribundo, las campanas doblando y la campanilla sonando, el moribundo debía estar escuchando que alguien llega, ¿no? Y entonces
dice, hombre pecador, salva tu alma en este momento terrible en la que te encontrarás de inmediato con el juicio. Así era la oración que se hacía Qué a un fuerte. difunto, que a mí me daba una rabia, Qué fuerte. porque me ponía en el lugar de, bueno, el difunto, la mayoría de ellos, yo era monaguillo y viví muchas muertes así, muchas oraciones. Me ponía siempre por los pies de la cama a mirar la cara del señor o de la señora, ¿no? Aquellas lágrimas, aquel rostro contraído, aquel miedo en el rostro, ¿no? Hoy llegamos a un cementerio y nos oímos hablar de un Dios dulce, de un Dios amable, de un Dios que nos acoge, de un Dios que nos espera. Hay un montón de citas evangélicas que provocan esa dulzura, esa acogida, Entonces hoy ha cambiado totalmente el sistema, ¿no? Pero fue muy duro la muerte. Esa canción que hay, que es muy positiva, pero ¿dónde está la muerte? ¿Dónde tu victoria? Muy positiva porque es una interpelación que se hace a la muerte para decir, Dios ha vencido, la muerte de Jesús ha vencido de alguna manera el hándicap de esa muerte a perpetuidad, no se salvará, saldrá, vivirá. Entonces, esto ha estado inficionado un montón de cosas históricamente, ¿no? El miedo siempre es un sugerente, es un imperativo para ejercer ciertos y determinados actos en general. Si de la iglesia hablamos y del culto hablamos, para que se manden misas, para que se encarguen misas, para que las misas de San Vicente, que son 30 misas seguidas todos los días y que tiene un costo multiplicado por cada misa de cada día, ¿no? Entonces, detrás de todo esto hay un dinero. Es verdad que los sueldos de los curas eran miserables y que con esto de que decía San Pablo, quien vive del altar, que coma del altar, se exageró muchísimo ese sobresueldo que en algunos pueblos era más que lo que ganaban, ¿no? Es como los camareros que ganan poco y ganan más en propinas, ¿no? Bueno, pues una cosa así. Esto indignó a Lutero, esto es una de las cuestiones que más atacan las religiones cristianas, pero no católicas. Entonces dejo ahí la consideración porque quizás sea bueno entrar en culturas más actuales. Sí, ciertamente. Y uniendo lo que ustedes dicen, efectivamente, que es hablando de, tú hablabas tú como monaguillo delante de la cama del que va a morir, y tú también hablabas del tema de las asepsias de los hospitales donde la muerte se esconde. Ujú. A lo mejor había que retomar Y esa los muerte tanatorios. tranquila en el hogar. Y los tanatorios, que ya no se mueren en las casas. No. Sacamos a los muertos. Y que no hace mucho leí en un periódico que en Nueva York se están arbitrando entierros en los que al finado se le pone en una caja delante de un edificio, delante de una casa, y los coches pasan disparados corriendo saludándolo. O sea, ya no hay ni siquiera el sentido del acompañamiento, que tampoco ocurre a veces aquí, porque antes se acompañaba, se daba el pésimo que se da, ¿no? Pero yo no sé si todo esto tiene que ver también con lo que estamos planteando acá de esconder la muerte, de soslayar lo que es el paso o no a otra vida, que también es un tema que quiero yo, que vamos a plantear ahora y que yo planteo la trascendencia, el más allá, primero si existiera, y segundo las diferentes interpretaciones y soluciones, porque hoy día estamos hablando incluso de ciencia y religión, incluso se habla de ciertos planteamientos científicos que entroncan con ciertas teorías filosóficas y religiosas que tienen que ver con esa esperanza de que pueda haber algo importante. Y también el que lógicamente dice, mire, esto aquí se acabó, y yo tengo grandes amigos y amigas, dicen, no, aquí hay que vivir lo mejor que se pueda, porque después nos espera el polvo, ¿no? A mí me cuesta, sobre todo porque la idea de que mucha gente cuando uno se encuentra y habla, incluso a nivel terapéutico, ¿sabe usted lo que me cuesta pensar? Lo que me preocupa, lo que me atosiga, lo que me entristece,
desaparecer para siempre. Importante. Entonces, habría que hablar, incluso ya puedo decir, quizás sería bueno plantearnos ahora, después de la pausa, ¿no? Ver las diferentes soluciones que se le dan al fenómeno de ese desaparecer, entre comillas, o no desaparecer. Porque la muerte significa un acabose aquí no hay más nada, ¿no? Y como tú también decías antes, la muerte también es una forma de vivir, o es una forma de cómo se ha vivido. Y hablando también con Antonio, pues, anteriormente, antes de venir acá, y bueno, y el que toda la vida se ha pasado la vida siendo un sinvergüenza, un ladrón, un corrupto, un comisionista o un bandido, ese tiene el mismo pago. Bueno, de todo esto, si les parece, vamos a hablar a continuación, pero si les parece, hablamos dentro de un momento después de la pausa. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Bien, hago referencia, estamos hablando del tema de lo que significa la muerte, los cementerios, el día del que hablamos, este día tan señalado de los difuntos, de todos los santos, ¿no? de la iglesia, ¿no? Y hago también un símil entre lo que significó el Halloween, en la teoría y en la antropología y en la cultura celta, de que tenían miedo, como dije anteriormente, miedo a los bosques, a adentrarse por miedo a los duendes y a los trasgos que le ponían. La Santa Compañía. La Santa Compañía. Que paseaba por los bosques. Y al mismo tiempo también la propia sentido cristiano y católico del purgatorio, de las tinieblas, de la oscuridad, y todo se resolvía a través de la luz, porque esta gente combatían el miedo, los celtas, a la noche con la luz. Y también la iglesia nos da un mensaje posiblemente de esperanza con la propia luz, no solamente con la luz que ilumina un posible futuro, e incluso con la luz de los cementerios y la luz que aparece en las velas y en las pavesas prendidas en los vasos con agua y aceite que se depositaban sobre las tumbas entre flores
de las tumbas y de las losas, ¿no? Bien, esto es simplemente un símil un poco poético, pero que es así real, ¿no? Y Antonio, No, yo de todas visión. maneras, empezando por lo de las luces, Sí. efectivamente la noche de la resurrección Ujú. se sale fuera, se ha encendido un fogón en la plaza de la iglesia y a partir de ese momento se va encendiendo en ese mismo fogón la luz principal, que es el cirio pascual, que perdura después el mes y algo que se exhibe en la liturgia, ¿no? O sea que la luz, el canto a la luz, que es un pregón que también se hace inmediatamente después de la encendida de la vela, se va paulatinamente encendiendo, todos tenemos esa experiencia, ¿no? Y al final queda una luminosidad que es la representación de un Cristo resucitado. No aparece un muñeco que empieza a hablar, no, pues es la luz la que va de alguna manera significando la ausencia de tinieblas, porque invade la luz, el mundo invade la luz, el alma de las personas. Esta es un poco la explicación que tiene desde el punto de vista litúrgico, ¿no? Desde el punto de vista religioso. Todas las religiones suponen en su principio un premio y un castigo. Pues sí. Entonces, si partimos de esto, todas las religiones utilizan cualquier cosa para premiar, pero no desechan cualquier otra para castigar. Entonces aparecen muchas más penalizaciones, muchos más castigos que bendiciones o halagos, ¿no? De hecho, hay algunas iglesias cristianas que son más, ¿cómo se llama eso?, castigadoras que otras, ¿no? El castigo de Dios que veían nuestras abuelitas cuando estábamos corriendo, jugando con los que hacíamos una perrería para que no nos pegaran los hermanitos, salíamos corriendo, pero resbalábamos y nos caía. Abuela decía, castigo de Dios. Y entonces ya te levantaba ya consciente de que podía ser un castigo de Dios, pero que Dios entendía que estábamos jugando, ¿no? O sea, que lo entendían todo. Pero fíjate cómo llegó a meterse en el tuétano de todo el mundo el mensaje de que Dios está para castigar, también para premiar. Pero vaya, lo importante es castigar para que te corrija y al final te premie, es lo que se pretendía. Pero el castigo era el predominante. O sea, que tú aludías antes a esas prohibiciones, a eso. Pero obedece a ese esquema que se van creando las religiones. Otro principio que las religiones se plantean es la permanencia o la inmanencia. Es decir, la trascendencia o la inmanencia. La trascendencia es cuando el hombre muere, su espíritu trasciende, ¿no? No voy a entrar ahora mismo en las tres almas, en los tres elementos que defendían los judíos, pues si no se alarga mucho. El tema es que en esta base yo dejo ya aquí mi intervención y luego si hay tiempo entramos en otra. Bueno, como bien decía también Paco, en este momento hablar de la muerte y hablar de la vida tiene que ver también con los nuevos descubrimientos que el ser humano y la ciencia ha ido haciendo. Entonces, hoy día, bueno, hay muchas modernas teorías unidas, por ejemplo, a la física cuántica, donde efectivamente se ahonda en la cuestión de la energía, ¿no? Yo soy una mujer educada en lo cristiano, pero en este momento yo tengo una nueva conciencia fruto de los años que tengo, del estudio, de lo que voy leyendo y sobre todo mi propia síntesis, que cada uno de nosotros, los que estamos aquí y los que nos escuchan, tienen esa síntesis sobre lo que sienten de cara al futuro, a la trascendencia, ¿no? Y yo, por ejemplo, a mí lo que más me convence, y hago mi expresión particular, es que realmente, y hablando de luz precisamente, somos energía. Somos energía y la energía no desaparece, la energía se transforma.
Con lo cual hay civilizaciones, como por ejemplo la misma civilización pues, orientales, indias, que dicen lo de la reencarnación. O sea, yo me muero, pero luego me reencarno. De alguna manera, cuando tú hablas de la transformación de la energía, o sea, yo de lo que estoy segura es que las personas que se han muerto en mi vida y otras personas, los que se mueren, su energía continúa de otra forma diferente, y esa energía entiendo que también habría que profundizar desde el punto de vista de la física, puede contribuir a mejorar la vida o puede contribuir a que esa vida, bueno, los orientales hablan del gran río. Estamos todos en el gran río y yo puedo purificar mi metro cuadrado de el entorno donde me muero o lo puedo estropear. Entonces yo creo en la transformación de la energía y creo que lo que hagamos en la vida, sea bueno o sea malo, va a trascender de alguna manera ayudando a la humanidad a purificar un poco ese gran río o a estropearlo. Con lo cual, para mí, la gran responsabilidad que tenemos es vivir bien, no solo por coherencia con tu propio proyecto vital, sino porque estamos formando parte de una humanidad, de un planeta, de un entorno que tú puedes ayudar a mejorar con esa energía tuya en el presente, pero también el día que desaparezca. Es un mensaje positivo, creo que interesante y además que entronca con lo que puede pasar después de morir y que tiene también una respuesta, como bien decía Antonio y como bien dices ahora tú, diferentes tipos de respuestas, y hay una que se está hablando hoy día de la física cuántica, ¿no? Que es verdad, ¿no? Hay también una teoría que se llama el metarealismo, ¿no? Que habla de que pueda haber algo que trasciende y que en cierto modo también entronca con la filosofía de Spinoza, ¿no? Y que entronca también, que tiene que ver con una cosita que nos decían los curas en la catequesis de los años 50 y 60, la teoría del relojero, de que Dios tiene que haber alguien que puso este reloj en marcha. Son cuestiones además que a ustedes que nos ven y que nos escuchan les da pie para reflexionar, para pensar y para abrir el abanico de posibilidades que en cierto modo den un mensaje no de acabose, pese a que, ¿qué le podemos decir? ¿O qué razón tienen? ¿O qué fundamento científico tienen aquellos que dicen que no hay nada? Que también posiblemente tengan alguna razón. Hay físicos, grandes astrónomos y grandes investigadores de un lado y de otro. Y yo que últimamente, hace unos tiempos, me dedicaba mucho a leer de cosas de astrofísica y demás, y hay autores que se plantean que sí, incluso ahora, cuando hablan de los universos paralelos, y de que incluso antes que este universo pueda haber otro, y que esto, en definitiva, no se hizo solo. Vale. Pero hay otros que hablan que no, que esto es una cuestión casual, que el universo surgió por azar y que esto no tiene, es triste el mensaje, ¿no? Que esto no, que digamos que no hay teología, no teología, sino teología, o sea, que no tiene un objetivo final, que no estamos aquí para nada, sino que estamos subsistiendo, sobreviviendo, y que a mí me cuesta aceptarlo. Por lo menos quisiera que no fuera así, y es un sentimiento, pero que a veces también posiblemente pueda estar reñido con otros planteamientos científicos muy respetables, pero que emocionalmente a veces nos perturba, ¿verdad? Y la religión y la ciencia pueden tener alguna solución para esto. Sí, Antonio, yo comparto ese aperturismo que se tiene, claro, ese respeto a las personas que no creen. Yo recuerdo que era jovencillo, ¿no? Yo defendía mucho la trascendencia, y a través de una amistad de una señora que procedía de Bélgica, pero se casó en Suecia y trajo a Canarias y lo llevó a comer a casa,
a un joven filósofo de universidad, ¿no? Ateo, obviamente. Yo, jovencito, pues empecé a decir lo que sabía, ¿no? Y lo que defendía. Al señor le impresionó y terminó un poco como tú acabaste. Dice, yo no muevo un ápice de mi análisis científico, pero es tan admirable lo que has dicho, que te voy a pedir un favor, reza a tu Dios para que yo entienda el tema, porque es muy atractivo vivir en esa esperanza. Y ahí nos despedimos, ¿no? Yo creo que el hombre no se sintió coaccionado, ni lo enfadé porque era ateo, sino que hubo los científicos tienen muchísimo miedo y están educados a separar desde el primer momento la paja del trigo. Y le tienen pánico a la paja, ¿no? La paja que simula pues, positivismo y que simula otras prestaciones, pero que no son científicas, interpretando la paja como las creencias, los supuestos, los deseos, los desiderios. No están científicamente probados, luego están descartados. Demostrar que Dios no existe porque en la ciencia no está. Yo al que más claro le he oído decir era un filósofo que decía, por lo menos no me lo he encontrado. Efectivamente, el amor no está en la esencia de la filosofía, no está en la ciencia de la ciencia, en la esencia de la ciencia, pero el que no sintamos el viento significa, no veamos el viento significa que no existe. El que no palpemos el amor significa que no existe. El que hay un montón de argumentos de valores espirituales no tangibles que existen, independientemente de que científicamente no se pueda demostrar. Qué interesante, qué profundo, que yo creo que nuestros telespectadores también están inquietos, yo creo que pueden perfectamente tener una opinión al respecto, pero qué interesante porque nos lleva también a pensar en el famoso término del alma, ¿no? Es decir, cuando hablamos de si hay o no hay algo después, lo que hablaba antes Mau y lo que estás planteando tú, significa que que no dejamos de existir después de morir, con lo cual es un mensaje interesante y esperanzador desde el punto de vista, ¿no? En relación a lo que yo planteé también en su momento de que hay mucha gente que te habla, que te comenta en tertulia, incluso en consulta, mira, es que me da miedo desaparecer. Y eso es terrible. Y a mí también me podría dar miedo desaparecer para siempre. Entonces puede haber una conciencia universal de la que formamos parte y que podemos seguir en otros mundos o en otras dimensiones. Vamos a hablar, si les parece, de esto, y también vamos a hablar a lo mejor también de lo que ustedes también en algún momento han sentido cuando se han encontrado con un familiar, con alguien querido, a quien han acompañado en los últimos momentos. Creo que es interesante y emocionalmente atractivo, ¿no? Nos vemos ahora mismo otra vez. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces
a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran Terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Otra vez con ustedes, de nuevo, amigas y amigos, telespectadores de la televisión primera de Canarias online, Tiempo Presente. Tiempo Presente que tiene que ver con un tema de actualidad como es el festejo de todos los santos, de todos los difuntos, y que nos deja unas trazas de cierta inquietud, una inquietud que tiene que ver con el qué pasará después. E incluso en algunos momentos, y es un tema también que queda ahí, que posiblemente algunos y algunas en algún momento han sentido, han experimentado y que yo respeto en su subjetividad, de que han escuchado algún mensaje del más allá. Tengo mis dudas, pero también está ahí, también muchos de nuestros telespectadores posiblemente lo entiendan así o lo han sentido así alguna vez. Pero yo voy a insistir en preguntar y en hablar de esa luz, que es esa luz de esperanza, que puede significar el que cuando desaparecemos físicamente, nuestro cerebro o nuestras neuronas en un encefalograma plano no desaparezcan, sino que sigan en otra dimensión que muchos hoy están convencidos de que existe así, ¿no? Y sin embargo otros dicen que no, que se acabó y de que todo esto es un invento y un raciocinio del hombre a través de los tiempos, ¿no? Antonio, estamos en un momento en el que se está verificando un cierto nexo entre religión y ciencia. Sí, no, y el diálogo está muy avanzado, Sí. Muy avanzado. Entonces, el tema se plantea no como se hacía en tiempos anteriores: ciencia es verdad, creencia es posibilidad. Entonces, si realmente la ciencia rebaja su prepotencia y se pone en cuestión, y la religión también deja de ser intransigente para asumir las realidades que van apareciendo, el diálogo fluirá. Eso está claro. Eso, lo que ocurre es que son muchas cabezas pensantes, muy bien amuebladas, está desde la no creencia en Dios a unos dioses
que tienen otros valores que los que nosotros manifestamos, ¿no? Entonces, ahí está la cuestión. Lo de la luz. En este momento se está diciendo que hay dos fenómenos que ocurren cuando estás en la fase ya cataléctica o la fase terminal de agonía. Se produce una falta de oxígeno y un exceso de dopamina. Y creo que dicen los médicos, los científicos, dicen que esos dos elementos, uno carente y el otro potente, producen esas iluminaciones, esos reflejos que se ocultan en una especie de túnel. O sea, no es general, no es la luz que decimos, por ejemplo, cuando se encienden todas las luces el día de la resurrección y se ilumina todo, esquina y todo. No, estos están englobados en un tubo, en un círculo que se prolonga a lo lejos, pero no en amplitud. Pues caramba, eso te hace pensar, si todo el mundo se va quedando sin oxígeno, si el cuerpo reacciona a la falta de oxígeno y a la falta de vitalidad con la dopamina, y esos dos elementos, uno negativo y otro positivo, producen destellos, pues está claro. ¿Está claro? Esa es la interpretación de alguna manera científica. Sí, es que... aparte de esa interpretación científica, porque hay una médico, un cerebro alemana que ha dedicado toda su vida a acompañar en el hospital a sus enfermos. Entonces tiene un libro. Vida después de la vida. Efectivamente. Tiene ese libro que es una maravilla, que yo la recomiendo. ¿Cómo sea el título exactamente? Vida después de la vida. Vida después de la vida. Y es una médico alemana que defiende esa situación como encuentro o desencuentro, porque hay gente que llega hasta el culmen y luego vuelve, que son los que cuentan. Los médicos son científicos y tienen que buscarle la justificación científica antes de saltar al milagro. Claro. Escarban en el cerebro y ven lo que... María Luisa. Hombre, yo por ejemplo antes estuvimos sacando sobre la mesa el tema de Dios, ¿no? Yo creo que con una mirada amplia, transreligiosa, yo por ejemplo siempre hablo mucho, me sale hablar de la comunión de los santos, porque para mí Dios puede ser interpretado de muchas maneras, cada religión lo interpreta, pero efectivamente las religiones se construyen porque todos los seres humanos a lo largo de la historia hemos necesitado una explicación del más allá, de la trascendencia, ¿no? Claro, el tema de Dios yo creo que también tendríamos para rato porque tiene muchas formas de interpretarse. Yo creo que en la mayoría de las religiones, estando presente la parte del castigo y del premio, sin duda está presente también el amor. Entonces, para mí, mi interpretación de Dios es el amor. Eso se puede traducir en un budismo determinado, se puede traducir de muchas maneras en muchas religiones, que yo creo que conectamos, y yo por eso saco lo de la comunión de los santos, que para mí no está atrapado en la Iglesia Católica, sino para mí es el sentimiento de la energía de muchos seres humanos en cualquier lugar del planeta y con cualquier religión que quieren unirse en pro del amor y en pro del bien. Y esa energía para mí es absolutamente transformadora. Por eso digo que si le ponemos nombre, o sea, yo creo que efectivamente Jesucristo fue un ser excepcional y que está claro que estuvo ahí en la historia, pero podemos empezar a entender que hay otras personas en otras religiones que también han sido excepcionales y que han conectado con el amor, que han predicado el amor. Eso desde el punto de vista de entendimiento de para mí, que Dios es el amor, ¿no? Porque claro, si para ti Dios es el temor, como me decía mi padre poco antes de morir, y me decía, para tu madre Dios es el amor, yo he sido educado en que para mí Dios es el temor, con lo cual tengo miedo a morir. Entonces yo creo que si sentimos que Dios es el amor, pero al mismo tiempo tenemos ese sentimiento profundo de que no me voy a quedar en nada,
sino que ese amor que yo he intentado llevar a la práctica en mi vida y que conecta para mí con el Dios en el sentido más amplio del término, tiene que ser una energía transformadora y que ayude a ti mismo en tu vivir presente y a la humanidad. El momento de la muerte es un momento también muy interesante para la ciencia, como aquí se ha estado explicando, y para la religión, pero desde el momento que la religión se transforma en un instrumento institucional de poder para machacar, para controlar, sea cual sea la religión, entonces yo ahí me convierto en atea, porque efectivamente para mí la religión, desde su raíz etimológica, religare es volver a unir, y qué mejor unión que con la conexión del amor, tanto cuando estamos viviendo, cuando nuestra energía se va a transformar para poder contribuir a que el género humano sea mejor. Y si ha dado amor, seguirá dando amor, ¿no? Hablabas del ateo. Yo le voy a decir que yo soy ateo gracias a Dios. Entonces, claro, lo digo también porque yo me he encontrado con personas, incluso con gente muy cercana a mí, totalmente agnósticos. Por supuesto, la iglesia, y tal como Antonio me ha planteado, no tiene nada que ver la iglesia tradicional con la actual, no curas, no religión, ni siquiera Dios. Sin embargo, cuando ha muerto un ser querido, además es curioso porque me lo dicen, digo, bueno, yo no les digo nada, yo me planteo, yo les entiendo y les comprendo y empatizo, que están plenamente convencidas o convencidos de que se van a encontrar con su esposo. Hasta que murió su esposo no creían en nada, eran radicalmente ateos, radicalmente ateas. ¿Y eso qué significa? Que hay un sentimiento, y eso entronca también o tiene que ver con lo que tú acabas de plantear. Si en este mundo, si con las demás personas estamos dispuestos a dar cosas de nosotros mismos por los demás, a ser solidarios, en definitiva a querer, a amar, yo creo que eso nos puede dar esa luz para que a lo mejor hasta desde el punto de vista ético, podamos tener cierta esperanza en que esa luz nos acompañe hasta el final y de que haya alguna, aunque sea lejana, posibilidad de entrar en otras dimensiones, hipótesis, planteamiento. Por lo menos yo quisiera que fuera así, reafirmándome en lo que dije antes, a lo mejor, que somos ateos gracias a Dios. Antonio, porque muchas veces... Bien, sí. ¿Tengo tiempo? Sí, cómo no, claro. No, yo lo que quería incidir era, por ejemplo, lo que te comenté antes en el coche. Los orientales, no sé realmente, creo que son los hinduistas, admiran de la Iglesia Católica, o admiraban, porque en este momento lo estamos perdiendo, la muerte y el acompañamiento que se crea en torno a cuando alguien muere y que se habla. Si su alma está en ese alrededor, escuchando, viendo, desorientada, pero está viendo lo buena persona que era, la vez que estuvimos, bueno, y además vivía muy bien, una vez nos fuimos y tal, y entonces hablar. Y a la semana se hacía el funeral donde se volvía a hablar de la persona que estaba todavía semi perdida en ese inconsciente, en esa búsqueda, en ese no sabemos qué. Entonces, yo presencié no hace mucho la muerte de la madre de un cura, amigo mío. Un ateo, amigo mío también, muy amigo mío, quiso ir al funeral porque era muy amigo también del cura, ¿no? Y cuando terminó el funeral, predicó el cura hijo de su madre que estaba en cadáver presente. Esto se acercó el ateo y le dijo, agárrate de esas palabras maravillosas del Evangelio y vívelas en este momento que te ayudarán muchísimo. Digo, y ahora que le digo yo, ¿no? ¿Qué diferencia hay en lo que yo le iba a decir, basado en el Evangelio? Y ya lo dijo él. ¿Qué está ocurriendo? Cuando hay un papa que se excede
en la bondad de Dios y en las maravillas y en positivar las religiones y en socializarlas, automáticamente salen como de las catacumbas, salen los ateos felicitando a la iglesia porque tiene un papa moderno y tiene un papa actual. Luego les preocupan a esa gente. O sea, yo siempre digo que yo he estudiado muchísima teología para poderme preparar para el tema. Pero un ateo que se desprecie de tal ha tenido que estudiar muchísimo más que yo. Y que a veces su comportamiento es mucho más solidario y amoroso y ético, empático que y muchos ético. de golpe de pecho y que son, Evidentemente. efectivamente, es un tema. Tenemos el estigma que ha puesto la Iglesia Católica en el caso de nuestra cultura de que ser ateo era horrible. Anatema. Yo también Sí, tenía, en yo tenía un nacionalsocialismo, abuelo ateo, y cuando yo tenía 10 años o 15, no sé, un poco más, 11, le pedí a las monjas que me dieran, la gente a lo mejor que me escucha, algunos no saben ni lo que es, un cilicio Sí. para ponérmelo en la Sacrificio, cintura, sacrificio. que era una cosa con pinchos Para así, mortificarte. Sí. para que mi abuelo se salvara. Sí. Exactamente, para ofrecer ese dolor. Claro, entonces Esa era otra realmente historia. en Otra este historia. momento histórico que Muy ustedes cierto. mismos están diciendo, un ateo puede ser una maravilla de ser humano, pues yo creo que ese es el mensaje de respeto absoluto que es amor a la verdad de cada uno y al camino tan duro o menos duro que cada uno ha tenido para llegar a su síntesis, pero que nosotros hoy aquí ponemos de nuestro lado lo que sentimos para reivindicar la vida unida al amor, la vida como conciencia de que es morir cada momento y que quiero vivir para morir como estoy viviendo. Nos sumamos. Muy bien, igualmente, y espero que haya quedado claro y que algunos o algunas de nuestros adictos telespectadores les dé motivo para pensar, para reflexionar en esta fecha tan señalada. Y nos queda un tema que no vamos a tocar ahora, pero que es consecuencia y se deriva de el duelo. El duelo Muy importante. que hacen las personas cuando el duelo, el dolor, el sentimiento de soledad que tiene una persona cuando un ser muy querido ya no está presente. Eso es muy Seguro que importante. vamos a tocarlo en otro tema, en otro día. Por ahora, sigan ustedes atentos y sigan escuchando y viendo este programa de Tiempo Presente a lo largo de toda la semana. Que lo pasen bien, que sean felices y hasta pronto.